Hay algo que tu cerebro hace sin pedirte permiso. Algo que ocurre antes de que puedas pensar, antes de que puedas razonar, antes de que puedas hacer absolutamente nada. Tu cerebro decide si algo es real o no y lo hace basándose en una sola cosa, lo que ya conoce. Lo que ya vio. Lo que ya aprendió. El problema es que el mundo no se limita a lo que tú ya conoces. Y hoy vamos a demostrarlo. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es ficción. No es teoría. No es especulación. Es real. Completamente, documentadamente, científicamente real. Y aún así, cada vez que alguien lo escucha por primera vez, la reacción es siempre la misma. Eso no puede ser verdad. Quédate hasta el final porque el número 7 no solo va a sorprenderte. Va a hacerte repensar algo que creías que entendías sobre ti mismo. Número 1. El árbol que camina. Si alguien te dice que existe un árbol que se mueve solo, que literalmente camina de un lugar a otro a lo largo del tiempo, probablemente pienses que está exagerando. Pero existe. Se llama Socratea exorrhiza y crece en las selvas tropicales de América del Sur. Tiene raíces que crecen como zancos, largas, delgadas, elevadas del suelo. Y lo que ocurre es esto. Cuando el suelo debajo de él se erosiona, cuando la tierra se mueve o el terreno cambia, el árbol comienza a generar nuevas raíces hacia el lado donde la tierra es más estable. Al mismo tiempo, las raíces viejas del lado que ya no sirve se pudren y mueren. El resultado neto, a lo largo de meses y años, es que el árbol se desplaza. No rápido. No de manera dramática. Pero se mueve. Varios metros en el transcurso de décadas. Y hay algo que casi nadie menciona cuando habla de este árbol. El movimiento no es un accidente. No es un error de la naturaleza. Es una estrategia de supervivencia. El árbol está buscando mejores condiciones. Está tomando una decisión sin cerebro, sin sistema nervioso, sin conciencia. Y lo está haciendo con una eficiencia que muchos seres humanos no logran en toda su vida. Pero eso es solo el primero y te juro que se pone mucho más perturbador. Número 2. El fuego que nadie ha podido apagar en más de 50 años. En una pequeña ciudad minera, hace décadas, se inició un incendio en una mina de carbón abandonada. Lo que vino después es una de las historias más inquietantes que existen, no porque sea sangrienta, no porque haya muertos masivos, sino porque demuestra cuán impotente puede ser el ser humano frente a la naturaleza cuando ésta decide no cooperar. El incendio se extendió por las venas de carbón subterráneas. Y ahí está todavía. Ardiendo. Bajo tierra. Invisible desde la superficie pero completamente presente. El suelo se calienta. El asfalto se agrieta. El dióxido de carbono sube por las grietas en concentraciones letales. La ciudad fue evacuada. Las casas fueron demolidas. Los residentes fueron reubicados. Pero el fuego sigue. Los geólogos calculan que, dependiendo de cuánto carbón quede bajo tierra, podría arder por otros 2 siglos más. 2 siglos. Hay un fuego encendido ahora mismo, mientras escuchas esto, que va a seguir ardiendo cuando ninguno de los dos exista. Y no es el único en el mundo. Hay incendios subterráneos similares en Australia, en China, en India. Algunos llevan siglos activos. Hay uno en Australia que según estimaciones geológicas lleva ardiendo más de 6.000 años. 6.000 años de fuego continuo, sin nadie que lo haya encendido con un fósforo, sin nadie que lo alimente, sin nadie que lo controle. La próxima vez que alguien te diga que los humanos controlan el planeta, recuerda este número. Número 3. El lago que mata en silencio. A primera vista, el lago Nyos en Camerún parece un lugar de postal. Agua azul, tranquila, rodeada de vegetación. El tipo de lugar donde querrías sentarte a mirar el horizonte. El 21 de agosto de 1986, ese lago mató a más de 1.800 personas mientras dormían. Sin tsunami. Sin inundación. Sin explosión visible. Sin que nadie escuchara nada anormal. Lo que ocurrió se llama desgasificación limnética. En el fondo del lago, el magma volcánico libera dióxido de carbono de manera constante. Ese gas se acumula en las capas profundas del agua bajo una presión enorme, como el gas dentro de una botella de refresco que nadie ha abierto jamás. En algún momento algo perturbó ese equilibrio. Puede haber sido un pequeño derrumbe. Puede haber sido una variación de temperatura. Nadie lo sabe con certeza.
Lo que sí se sabe es que en cuestión de minutos el lago liberó una nube de dióxido de carbono de casi 100 metros de altura que se extendió por los valles cercanos a ras del suelo. El dióxido de carbono es más pesado que el aire. Desplazó el oxígeno. Las personas murieron asfixiadas mientras dormían. Los animales también. Las plantas cercanas quedaron intactas. Las casas quedaron intactas. Solo murieron los seres vivos que respiraban a esa altura. Sin sonido. Sin advertencia. Sin posibilidad de reacción. El lago sigue ahí. Sigue acumulando gas. Los científicos instalaron sistemas de tubos para liberar el CO2 de manera controlada y gradual, pero es un parche sobre un problema geológico que lleva milenios gestándose. La próxima vez que veas un lago tranquilo y hermoso, recuerda que la calma no significa seguridad. Número 4. El sonido que enloquece a los que lo escuchan. Imagina escuchar un zumbido constante. Grave, persistente, similar al motor de un camión que nunca se aleja. Está ahí cuando te despiertas. Está ahí cuando intentas dormir. Está ahí en el silencio de la noche cuando todo lo demás está apagado. Y lo peor de todo, nadie más a tu alrededor lo escucha. Eso es exactamente lo que describe un porcentaje pequeño pero documentado de la población en distintas partes del mundo. El fenómeno tiene nombre. Se llama simplemente el zumbido. Ha sido reportado de manera independiente en ciudades de distintos países sin conexión entre sí desde la década de los 70 hasta hoy. Las personas que lo perciben no tienen en común ninguna condición médica evidente. No tienen pérdida auditiva. No tienen tinnitus clásico. Algunos son ingenieros, médicos, maestros. No hay un perfil común. Solo hay un denominador: el sonido existe para ellos y es insoportable. Los efectos reportados incluyen insomnio crónico, ansiedad severa, deterioro en las relaciones personales y en casos extremos crisis psicológicas profundas. Hay personas que han tenido que mudarse de ciudad. Algunas que abandonaron sus trabajos. Y el origen sigue sin tener respuesta definitiva. Algunas hipótesis apuntan a vibraciones industriales de baja frecuencia que viajan por el suelo. Otras hablan de actividad geológica. Otras de infraestructura de comunicaciones. Ninguna explica por qué solo algunas personas lo perciben. Lo más perturbador no es el sonido. Es que el mundo entero puede estar lleno de frecuencias que tú nunca percibirás, y las personas que sí las perciben pagan un precio que nadie debería pagar por el simple hecho de escuchar algo real. Número 5. La lluvia de animales. Hay reportes históricos de esto en casi todas las culturas del mundo. Ranas cayendo del cielo en Europa. Peces lloviendo sobre ciudades en India y en Australia. Cangrejos apareciendo sobre tejados en registros medievales. Durante siglos fue catalogado como señal divina, como presagio, como locura colectiva. Resulta que es meteorología. Los tornados y las trombas de agua, especialmente sobre cuerpos de agua, pueden aspirar animales pequeños hacia la atmósfera con una fuerza considerable. Los animales quedan atrapados en corrientes de aire a gran altitud, viajan cientos de kilómetros y cuando la tormenta pierde fuerza, caen. A veces vivos. A veces en grandes cantidades. A veces perfectamente agrupados por especie porque las diferentes masas y tamaños hacen que los vientos los separen y los depositen en patrones casi ordenados. En 2010 en una ciudad del sur de Australia cayeron miles de peces pequeños sobre casas y calles en cuestión de minutos. Estaban vivos. Los residentes lo filmaron. Hay registros de lluvia de ranas en Asia que duró intermitentemente varios días seguidos. La parte que realmente hace cortocircuito en el cerebro no es que caigan animales. Es que la explicación científica, una vez que la entiendes, hace que el fenómeno sea aún más difícil de imaginar que si fuera magia pura. Porque la magia al menos no te obliga a visualizar un tornado absorbiendo peces de un lago y transportándolos 100 kilómetros para depositarlos sobre el patio trasero de alguien que solo quería tomarse un café tranquilo esa mañana. Número 6. El lugar donde el océano se hunde. En el Océano Atlántico Norte existe un fenómeno que cuando lo describes por primera vez suena completamente inventado. El agua del océano cae. Literalmente desciende como si hubiera un desagüe invisible en medio del mar abierto. Se llama el sistema de convección del Atlántico Norte y es parte de la circulación termoalina global, la gran corriente oceánica que mueve calor alrededor del planeta y que regula el clima de continentes enteros. En ese punto específico, el agua superficial más fría y más salada que el agua circundante se vuelve más densa y se hunde. No gradualmente. Se hunde en columnas verticales que descienden hasta 3 kilómetros de profundidad.
Es el motor oculto del clima planetario. Sin él, Europa del Norte tendría temperaturas similares a las de Canadá en la misma latitud. Sin él, los patrones de lluvia del mundo cambiarían de manera catastrófica. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. Ese motor se está ralentizando. Las mediciones de las últimas décadas muestran una desaceleración significativa relacionada con el deshielo de los glaciares, que agrega agua dulce menos densa y altera el equilibrio que hace funcionar todo el sistema. No hay ningún interruptor. No hay ningún botón de reinicio. Es un sistema que tardó milenios en establecerse y que podría tardar siglos en recuperarse si es que se recupera. El océano, tranquilo y azul desde cualquier costa, está librando una batalla invisible en sus profundidades. Y el resultado de esa batalla nos afecta a todos aunque jamás lo veamos. Y aquí es donde llegamos al número 7. El más humano. El más cercano. Y de lejos el más impactante de todos. Número 7. El humano que no puede olvidar nada. Existe una condición neurológica llamada hipertimesia. Las personas que la tienen recuerdan con precisión absoluta y sin esfuerzo consciente cada día de su vida desde aproximadamente los 10 u 11 años. No como un álbum de fotos borroso. No como recuerdos selectivos. Cada día. Cada momento ordinario. Cada conversación sin importancia. Cada hora de cada tarde de cada miércoles de cada año de su vida. La primera reacción de casi todo el mundo es siempre la misma. Eso suena increíble. Memoria perfecta. Nunca olvidar nada. Poder recordar exactamente cómo te sentiste el día más feliz de tu vida con la misma nitidez con la que recuerdas lo que desayunaste esta mañana. Pero escucha lo que dicen las personas que realmente lo viven. Describir la hipertimesia como un don es como describir una pantalla que nunca se apaga como una ventaja. Al principio parece útil. Con el tiempo se vuelve imposible ignorar. Las personas con esta condición no pueden leer una fecha en un calendario sin que su cerebro reproduzca automáticamente todo lo que ocurrió en esa fecha en cada año de su vida. No pueden ver una foto sin revivir el contexto completo de ese momento. No pueden tener una conversación sobre el pasado sin que el pasado entero se active en paralelo, sin pausa, sin control, sin posibilidad de apagarlo. El duelo no funciona para ellos como para el resto. Cuando alguien que aman muere, no hay distancia temporal que suavice la memoria. El recuerdo del día de la muerte es igual de vívido 10 años después que el día siguiente. El cerebro no tiene el mecanismo de compresión que el resto de nosotros damos por sentado, ese proceso silencioso por el cual los recuerdos dolorosos pierden filo con el tiempo, por el cual el dolor se vuelve tolerable, por el cual podemos seguir adelante. Para ellos el tiempo no borra. El tiempo solo acumula. Hay personas con esta condición que describen su propia mente como un lugar del que no pueden salir. Que dicen que vivir en el presente es casi imposible porque el pasado siempre está igual de presente. Que a veces envidian profundamente a las personas que pueden simplemente olvidar. Que el olvido, esa cosa que todos tratamos de combatir, es en realidad uno de los regalos más grandes que el cerebro humano puede darte. Y ahora la conexión que lo une todo. Un árbol que camina buscando mejores condiciones. Un fuego que arde solo sin combustible visible. Un lago que mata en silencio. Un sonido que destruye vidas sin que nadie más lo escuche. Animales cayendo del cielo con explicación científica comprobada. Un océano que se hunde en su propio centro moviendo el clima del mundo entero. Una mente humana que recuerda todo y desearía con toda su alma poder olvidar. ¿Qué tienen en común estas 7 cosas? Que todas desafían lo que creemos que sabemos. Que todas existen fuera del modelo del mundo que construimos con nuestra experiencia cotidiana. Que todas eran conocidas por alguien, documentadas por alguien, estudiadas por alguien, mientras el resto del mundo las descartaba como exageración, como leyenda, como imposibilidad. El problema nunca fue la realidad. La realidad siempre estuvo ahí siendo exactamente lo que es. El problema es el filtro. Ese mecanismo automático que decide en milésimas de segundo qué información merece atención y qué merece descarte. Ese filtro nos protege de la sobrecarga. Pero también nos protege de la verdad cuando la verdad no encaja en el esquema que ya construimos. Y la pregunta que te dejo no es sobre árboles ni océanos ni memoria. La pregunta es esta. ¿Cuántas cosas reales estás descartando en tu propia vida en este momento? ¿Cuántas oportunidades, cuántas señales, cuántas verdades incómodas, simplemente porque no encajan en lo que ya decidiste que es posible para ti? Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiar más cosas de las que imaginas. Y eso,
a diferencia de todo lo que acabas de escuchar, depende únicamente de ti.